Las enfermedades mentales pueden ser diversas, tienen orígenes distintos, pero el factor genético siempre estará presente en ellas. Vemos en este cuadro 4 enfermedades hereditarias con características diferentes, pero las cuales van a tener repercusiones importantes eh, en el desarrollo del individuo de manera física y de manera intelectual. Vemos a un bebé con una agenesia del cerebro y de los huesos, lo que se conoce como la anencefalia. Aquí entran factores extrínsecos, madres que se exponen a sustancias o madres que se exponen a radiaciones. Vemos el síndrome de Down, una de las enfermedades genéticas más frecuentes, caracterizada, como dice el doctor Lackman en su libro de la embriología médica, sin tener el factor hereditario. El síndrome de Down se puede presentar en una persona aún no tenga factores genéticos. Para algunos autores como el Dr. Rackman y algunos otros más, Novak, Williams, ellos mencionan en sus diversos libros que se puede presentar por factores extrínsecos, mamás que son mayores de 35 años, incluso también juega un papel fundamental papá, un papá por arriba de los 40 años, o factores como papá o mamá que consuman drogas, que consuman tabaco, puede afectar la calidad del óvulo, puede afectar la calidad de los espermatozoides y eso puede conllevar a afectar los cromosomas. Vemos también enfermedades como el síndrome de Klinefelter, donde hay un aumento de los cromosomas y nosotros tenemos una persona como un hombre que es XXY y tenemos una mujer que es XXX, ¿no? Entonces son características importantes y enfermedades como la esquizofrenia, que tienen apariciones tanto en la infancia, en la adolescencia o en la adultez, pero con un factor extrínseco importante como puede ser la o el estrés. Vemos aquí una de las cuestiones que más se estudiaron en los aspectos o en las características del estudio de la genética, el doctor Mengele, un médico nazi, probablemente un médico reconocido, pero un hombre carente del sentido humano y carente de lo que es la bioética en la medicina, obsesionado con los gemelos. Mengele estaba, su obsesión era tal que él siempre que veía gemelos en los campos de concentración, los sometía a cirugía, les inyectaba virus, bacterias, cirugías innecesarias, etcétera. ¿Para qué? Para ver si morían al mismo tiempo. Mengele era su obsesión, saber por qué no morían al mismo tiempo. Nunca lo logró, hizo sufrir a muchas personas, y lo que conllevó a que Mengele tuviera estas características como individuo y como médico, lo cual desacredita en cualquier punto si es que pudiéramos llamar a algún trabajo o esto que él hacía. Pero la pregunta médica y la pregunta científica es enfermedad extrínseca o herencia. El concepto verdadero tal vez sería la conjugación de ambas. Una enfermedad tiene un origen extrínseco, pero al mismo tiempo tiene un origen genético. Es así como se desarrolla una enfermedad. Tenemos una persona que tiene papá y mamá con diabetes mellitus, entonces yo voy a ser diabético. No necesariamente. Para que se desarrolle la enfermedad tiene que haber factores muy importantes. Ejemplo, que esa persona tenga obesidad. Si esa persona tiene obesidad, o sea, unos hábitos higiénicos dietéticos inadecuados, eso va a condicionar que esta persona pueda desarrollar la diabetes mellitus. Aquí tenemos nuevamente otras enfermedades, ya hablamos de la diabetes, vemos ahí enfermedades como la depresión, vemos enfermedades como la ansiedad, trastornos de la personalidad, vimos algunos procesos como la homosexualidad. Yo no puedo hablar y podría mencionar que esto es una patología, porque desde luego que no, es una cuestión incluso tampoco de conducta humana. Haría alguna referencia, no sé si más filosófica, voy a sentarme en algunos aspectos de carácter conductual, donde podría decir que pues es un gusto, ¿no? Podría yo plantear a Platón, ¿no? Quien mencionaba el amor platónico, estas 3 formas de amar que Platón mencionaba, el hombre, mujer y mujer. Pero si hablamos del factor genético, podríamos entenderlo de este punto de vista, el doctor Rubén Ardila,
en su libro La homosexualidad y la psicología, es muy preciso el doctor en mencionar que existen alteraciones genéticas o algunas deficiencias cromosómicas, como él las menciona, que producen o hacen que el sujeto tenga este gusto por las personas del mismo sexo. Y es tan frecuente, dice el doctor Ardila, que estos sujetos regularmente no es solo uno en casa, sino que se pueden presentar en grupos de hermanos. Si tengo 4 hermanos, Rubén Ardila habla que puede verlo en 2 y en 2 no. Y más dice que si estas personas o estos sujetos son expuestos a conductas, vea el término, a conductas, así lo menciona el doctor, o a tendencias homosexuales, ¿no? Y esto es lo que condiciona que aparezca la homosexualidad. El doctor González Lamuño y el doctor García Fuente hablan de las patologías que se presentan o la incidencia que se da por las enfermedades de base genética. Entonces dice que existe 1 de cada 100 niños van a ser con una normalidad genética. Desde el punto de vista clínico, las enfermedades se caracterizan por tener repercusiones o afectaciones a nivel físico o intelectual, lo cual puede presentar un estigma para esta persona en determinadas enfermedades genéticas que causan deterioro progresivo e inexorable, lo que nosotros podemos conocer en la medicina como las enfermedades autoinmunes, lupus, antifosfolípidos, artritis reumatoide, que en un momento dado pueden llevar a la muerte a una persona. La mayoría de estos aspectos y trastornos psicológicos en algunos individuos tienen patrones de herencia. Vemos algunas enfermedades como la enfermedad de Huntington, trastornos complejos como la esquizofrenia, del cual ya hablé anteriormente, y fundamentos de esta disciplina es que los caracteres complejos van a estar influidos en los genes según las leyes de Mendel. Mendel, conocido como el padre de la genética, Mendel tiene este estudio, el estudio de la segregación de los alelos a los gametos por la meiosis. Uno de sus estudios más fehacientes fue los cobayos heterocigotos negros y el cobayo recesivo café. Y la combinación de estos dio como resultado una nueva gama o un nuevo grupo de cobayos de diferente color. Las enfermedades monogénicas son hereditarias, son aquellas que son producidas por alteraciones en la secuencia del ADN en un solo gen, ¿sí? Entonces, por eso dice monogénicas, un solo gen, ¿sí? Entonces, cada célula tiene 23 pares de cromosomas, 2 de ellos son el X y el Y. Son los cromosomas sexuales, determinan el sexo de una persona y el resto de los cromosomas se llaman autosómicos dominantes. Estos genes tienen un patrón de producción de diferentes proteínas y juntos producen la información genética de una persona, ¿sí? No siempre los rasgos anormales heredados tienen consecuencias para la salud. A veces las consecuencias son mínimas, como pueden producir algunas alteraciones que lleven a la disminución de la calidad. Un ejemplo claro, y para algunos esto no es una anormalidad, es, por ejemplo, las personas que tienen el mentón partido. Es una anormalidad genética que no le va a que aparentemente no le podría causar algún impacto al individuo. Pudiéramos ver ese individuo cómo se desarrolla en algunas costumbres de tener mentón partido, es incluso sinónimo de más belleza, pero por mencionarles una característica, ¿no?, genética que en ocasiones no produce estragos, ¿no? Aquí están las enfermedades monogenéticas, la autosómico dominante. La persona solo necesita recibir el gen defectuoso de uno de sus padres, nada más, para que se presente la enfermedad. Cuando uno de los padres está afectado, el hijo tiene 50% de probabilidades. La autosómica recesiva, solo los individuos que heredan las 2 copias del gen materno y paterno tienen la enfermedad. Un ejemplo, la fibrosis quística, una enfermedad muy frecuente en los niños, la cual produce una alteración a nivel pulmonar. La dominante ligada al cromosoma X, las características de la enfermedad son poco frecuentes, se manifiestan en las mujeres que tienen una mutación en las 2 copias X y en los hombres que presentan el gen mutado en el único cromosoma que tienen. Un ejemplo es el síndrome del X frágil, una enfermedad caracterizada por esto,
y los individuos van a tener repercusiones sobre todo en las etapas del neurodesarrollo. El recesivo ligado al cromosoma en estos casos, aunque la mujer sea portadora de un gen, no pasará la enfermedad por el cromosoma X. Normal compensará la anomalía, en cambio cualquier varón que reciba el cromosoma X anómalo sufrirá la enfermedad. Las hijas no lo van a tener, lo tendrán los hijos por el cambio del X por la Y, y esto producirá la enfermedad. Y la herencia ligada al Y, que solo los hombres pueden producir esta enfermedad, por lo tanto un varón afectado transmitirá la enfermedad. Aquí vemos ejemplos de las enfermedades autoinmunes, los que ya les he hablado algunas, la hemofilia, el Huntington y otras más. La herencia autosómica dominante, un patrón de la se da cuando el alelo alterado es dominado por el normal y basta una copia para que exprese la enfermedad. Aquí vemos un ejemplo, la condroplasia, la enfermedad de Huntington nuevamente, la neurofibromatosis, una enfermedad de la piel, la retinosis pigmentaria, una enfermedad poco conocida, pero con afectaciones importantes, y tal vez el síndrome de Marfan, una de las enfermedades autosómicas dominantes más frecuentes. ¿Qué es la herencia autosómica recesiva? La herencia autosómica se da cuando el alelo es recesivo sobre el normal. El alelo alterado tiene que heredarse tanto del padre como de la madre, porque si no, no se va a dar la enfermedad. Normalmente no se da en todas las generaciones de una familia y puede brincar una generación. Cada persona afectada tiene normalmente ambos sanos, pero portadores con un alelo mutado. Y probablemente cuando se transmita a los nietos se puede transmitir la enfermedad. Aquí están algunos ejemplos claros como la retinosis, la fenilcetonuria, aunque la fenilcetonuria tiene que ver mucho en algunos aspectos con que una mujer tome o esté expuesta a mucha fenilalanina. ¿Qué es dónde puede ver yo la fenilalanina? Las personas que tienen un gran consumo de azúcares como perdón por el comercial, pero como el Splenda y este tipo de azúcares. El cromosoma X, la herencia dominante, se da cuando el alelo alterado es dominante sobre el normal. Entonces solo basta una copia que exprese esta enfermedad para que se presente. Aquí vemos un ejemplo de estas leyes mendelianas. La enfermedad oligogenética, el término se da solo a una enfermedad a la que se tiene cada vez más aceptación, ya que se ve más habitual. La herencia poligenética tiene que ver cuantitativamente, midiéndose más que contando dos o más genes que contribuyen al fenotipo de la expresión. Ejemplo, la altura, el peso, la inteligencia para algunos autores, ¿no? Y las enfermedades multifactoriales, llamadas así, porque tiene que haber un conjunto tanto de factores hereditarios como de factores extrínsecos para que se dé. Yo les ponía al inicio el ejemplo de la obesidad, aquí hablan de algunas demencias y sobre todo las demencias. Las demencias tienen este concepto que son plurietiológicas para que se lleguen a presentar. Y la concordancia de enfermedad en gemelos monocigotos, no necesariamente los gemelos monocigotos, quiere decir que son dos personas que se separaron los óvulos en dos partes, entonces son dos personas con exactamente la misma carga genética. Y los factores que pueden influir son exposiciones infecciosas, dietas y probablemente el efecto del envejecimiento.